El día de hoy vamos a tener algo un poquito distinto en cuanto al estudio bíblico, porque vamos a estar tratando dentro de la serie de estudios que hemos estado dando sobre la guerra espiritual. Hay un tema que siempre florece dentro de la guerra espiritual y el asunto del ayuno. Y pues, yo tengo mi opinión, pero yo no quiero que ustedes se queden con una sola opinión, sino yo quiero que usted sea expuesto a más de una opinión. La sabiduría está en cuando usted tiene muchas opiniones, cuando usted tiene muchas ideas, ahí es donde nace la sabiduría. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primeramente quiero agradecer al pastor Wilfredo Vázquez que va a estar con nosotros exponiendo uno de los puntos de vista. Quiero decirle primero para qué esto no es. Esto aquí no es para saber quién sabe más, ni es para saber quién tiene a Dios agarrado por la pata. No. Esto se trata de que los asuntos en que no estamos 100% de acuerdo, los podemos discutir en la casa. Nos amamos, nos queremos, pero es como en la familia. No me diga usted a mí, que yo duermo con la mujer mía toda la noche y a veces que yo no... Hay situaciones en que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, seguimos durmiendo juntos, seguimos amándonos, y ese es el punto. Yo no creo que en la iglesia hispana por aquí se haga este tipo de dinámica, se lleve a cabo. No sé si es por temor a qué, pero yo creo que la iglesia debe ser expuesta a diferentes ideas, a diferentes formas de pensar, y entre mejores ideas usted puede escuchar, mejor va a ser su estudio. Usted puede meterse a la palabra y entonces comprobar. La Biblia dice que los cristianos de Berea eran más nobles que los demás, porque ellos, todo lo que se les predicaba de frente, ellos iban a la Biblia y averiguaban si eso que se les está diciendo en la Biblia es cierto o no es cierto. Amén. Así que este va a ser el formato en que vamos a llevarlo. Usualmente lo hubiésemos hecho quizás un jueves o algo así, lo podíamos hacer allá, y era un poquito más formal. Ya de lo vamos a hacer un poquito más, un poco informal, pero este va a ser el formato. El pastor Vázquez va a tener de 15 a 20 minutos, lo que él necesite, para exponer su punto. Él va a estar defendiendo el punto de que hay un beneficio espiritual en el ayuno. Él va a tener su tiempo de 15 a 20 minutos, lo que necesite. O sea, no vamos a amarrar en un tiempo, porque no, esa no es la idea. De la misma manera, pues yo voy a exponer mi punto de vista. Mi punto de vista es que no existe ningún beneficio espiritual en el ayuno, sino que solamente práctico. Esa es la única diferencia que existe aquí. Los dos creemos en lo mismo, pero hay una diferencia en esa opinión. Ahora bien, yo sé que muchos de nosotros venimos de diferentes backgrounds. Unos vienen de la iglesia pentecostal, otros vienen de la iglesia bautista, otros de la iglesia presbiteriana. Esto es bueno para que nosotros podamos exponernos a diferentes opinión. Ok, cuando él termine con su parte de su exposición, usted va a ir tomando notas. Si usted tiene alguna pregunta, usted la va a apuntar. Cuando yo termine con mi exposición, usted va también a hacer lo mismo. Usted toma notas y apunte la pregunta. Después que él termine y que yo termine, entonces vamos a tener la oportunidad de que él puede hacer una pregunta. Póngame cuidado, de que él me pueda hacer a mí una pregunta o dos. Vamos a tener 5 minutos para preguntarnos qué tú quieres decir con esto. Si no hay pregunta, pues no hay pregunta y continuamos. ¿Ok? Serían 5 minutos de cada lado. 5 minutos en que él me hace preguntas a mí, es una conversación, y vamos a mantener las contestaciones lo más corto posible para que la conversación fluya. De igual manera, yo le voy a hacer preguntas a él, y después de esos 5 minutos de cada uno, entonces está abierto para que usted haga la pregunta que usted desee hacer a cualquiera de nosotros. ¿Está bien? ¿Estamos? Pues entonces yo le voy a pedir que por favor al pastor Wilfredo Vázquez, lo que vamos a hacer es que si usted quiere se puede poner ahí en esa esquina, porque vamos a estar agarrando de allá. Si quiere que le dé un poquito la luz y con ustedes el pastor Wilfredo Vázquez. Buen día, de verdad es un gozo poder estar aquí con ustedes, compartir lo que no podamos hacer con ustedes los lunes en el instituto. Un anuncio no pagar. De verdad, hermano Rubén y yo hemos hablado de otros temas y
siempre tenemos nuestras diferencias, pero no hay problema. Seguimos queriendo y lo respeto como pastor, y yo sé que él me respeta a mí como pastor, y eso es lo importante. Los que han ido al instituto saben que, aunque nosotros tenemos una manera de pensar en nuestro concilio, no somos dogmáticos en las enseñanzas. Damos varias enseñanzas, claro, enfatizo la que yo creo, pero no discutimos. Y siempre hemos dicho que cuando la Biblia no es clara, nosotros podemos conjeturar y dar opiniones. Después que no ponga en duda nuestra salvación, nuestras doctrinas fundamentales, no hay problema. Hay cosas triviales por las cuales no tenemos que perder mucho tiempo en pelear con ellas. Y otra cosa que yo entiendo que en nuestra vida cristiana, cuando tú y yo, y ese yo pues significa cualquier persona, damos una conversación, donde después de la conversación, esa conversación provoca un alejamiento de mí a ti, Cristo en tu cuerpo. Pero si podemos hablar y discutir lo que sea, y eso nos trajo más cerca, estuvo bien. Ninguna conversación puede separarnos. Al contrario, aunque tengamos diferencias, podemos seguir amando. Y yo creo que esa es la mentalidad de tu pastor y nuestra mentalidad también. Hoy, como ustedes saben, es lo del ayuno. Y aunque uno sabe lo del ayuno, perdón que va con un poquito de tiempo. Cuando uno sabe, como uno desde el punto de vista de nosotros, no ayunamos y queremos ir al ayuno en ese sentido. Pero cuando me dicen, no, que va a hablar del ayuno, espérate. Me hizo concientizarme. ¿Por qué ayuno de verdad? Yo tengo mi razón por ayuno. Y yo entiendo que hay unos beneficios espirituales desde mi punto de vista de experiencia. Pero para convencerlo, tengo que buscar bases bíblicas. Y eso es lo que yo voy a traer en esta mañana, en esta tarde, esta mañana, porque creo que es escuela bíblica y escuela bíblica. Así que yo creo que tenemos unas citas bíblicas que no las podemos realmente citar todas, sino que las voy a dar y ustedes las tienen que buscar luego y leer en su casa. Pero les voy a dar más o menos lo que creo que se trata para que tengan una idea. Y quizás voy a decir unas cosas que, si es que hay algunos aquí que creen en el ayuno que es bien espiritual, a lo mejor voy a decir unas cosas que a lo mejor les choque. Okay. Pues así que primero que por lo que yo pude observar en la Biblia y por años de cristiano, no encontré un pasaje bíblico que ordena el ayuno de esa manera, de un ayuno práctico. ¿Van conmigo? El único momento donde Dios le demanda al pueblo que ayuden está en Levíticos. Libro de Levíticos, capítulo 16, del 29 al 31, Levíticos 23, del 27 al 32, y número 29:7. Yo le había mandado la cita a hermano Roger, se la mandé tarde, y yo no sé si están en orden, ¿ok? No pude ponerla toda así, pero por lo menos van a estar aquí. Este es el caso del día de la expiación, donde el día de la expiación, para los que el día de la expiación era la fiesta que se celebraba una vez al año por los sumos sacerdotes, donde todo el pueblo venía al tabernáculo a expiar sus pecados. Ese día específico, ese día tienen que ayunar, tienen que afligir. De hecho, entiendo que afligir su alma refiere al ayuno. Eso es lo que yo entiendo. Así que era un día de ayuno, de oración, de consagración, donde el pueblo venía a pedir perdón, era un día de arrepentimiento. ¿Van conmigo? Y bajo ese ayuno y afligir el cuerpo, el sacerdote hacía su sacrificio y el pueblo salía perdonado porque se había arrepentido ante Dios. Ahora, aparentemente, por lo que podemos ver, se convirtió en una práctica del pueblo. Porque más adelante hubieron personas en la Biblia que de la misma manera para arrepentimiento o porque habían hecho algo que era indebido, pues ayunaban y en silicio para pedir algo, ya sea por algún pecado o alguna cosa que habían hecho mal, hacían eso y Dios respondía a base de
Okay. Por ejemplo, está el libro de los jueces, capítulo 26, del 26 al 28. Está 1 Samuel 7, del 4 al 6. Está 1 Samuel 20, 34. 31, 13 del mismo libro. 2 Samuel 1, 12. 3, 35. 2 Samuel 12, del 16 al 23. Esto parece el tipo de instituto, porque nosotros citamos así, usted tiene que ser rápido de escribir, traigo una grabadora. ¿Ah? Oh, ahí están ahí. Ok. Entonces, 2 Samuel 31, 13, 1 Reyes 21, 27, 1 Corintios 10, 12, Daniel 6, 18 y Joel 2, 12. Esa cita, cuando usted la busca, tiene que ver con momentos donde el pueblo de alguna manera u otra clamó a Dios en ayuno por alguna situación que había y estaban pidiendo perdón. ¿Van conmigo? ¿Estamos claros hasta ahora? Yo entiendo que no es una orden de Dios específica para ayunar todo el tiempo, porque la única orden que se da es el día de expiación. Pero aparentemente el pueblo tomó esto como una práctica. Y a través del ayuno, pues pedían misericordia por alguna cosa que habían hecho, o alguna situación que la van a ver luego, porque no tenemos tiempo para hablar de todas ellas. Pero era momento de arrepentimiento y ayunaban, entonces Dios escuchaba. ¿Okay? De igual manera, a veces había momentos donde el pueblo estaba en una situación donde los enemigos iban a atacar, se sentían que no podían pelear con ellos, mandaban al pueblo a ayunar y a estar en silicio, Dios contestaba y les daba la victoria. Inclusive hubieron momentos donde Dios le dijo al pueblo: ustedes tranquilos, yo sé lo que va a pelear hoy. Y dice, y tronó desde el cielo y ellos ganaron. Pero el pueblo se humilló en ese momento, en silicio y en ayuno, y Dios respondió. ¿Van conmigo? También hubieron momentos donde, ya sea para alguna dirección o alguna revelación, también había hombres que ayudaron. Por ejemplo, Daniel, cuando quería saber lo de las 70 semanas y lo del cautiverio, dice que entró en ayuno y en silicio, y Dios escuchó su oración, y después del ayuno Dios se le reveló lo que iba a pasar con su pueblo. ¿Estamos? Está un momento como el libro de Joel, donde él proclama un ayuno nacional por la situación que está pasando en el pueblo. El caso más práctico que yo encuentro, que es más increíble, es cuando Nínive va a ser destruida. Esto es lo más chocante para mí como creyente. Es una nación totalmente impía, pagana, donde Dios envía a Jonás para ir de este pueblo que no va a destruir. Y el pueblo se mete en ayuno. El rey dice, hasta los animales van a ayunar aquí. Y Dios se arrepintió y no castigó al pueblo en ese sentido. ¿Estamos? Más luego, en el Nuevo Testamento, Obsérvenlo para ver si seguimos. Ok, luego en el Nuevo Testamento también vemos el ayuno en acción. Ok. Mencionaron ahorita las guerras espirituales. Yo entiendo que una de las guerras espirituales la luchó Jesucristo en el desierto, y él estaba en ayuno. Y fíjense que no dice que tuvo sed, sino cuando tuvo hambre. Y quizás después no se tendrán tiempo, pero hay diferentes clases de ayuno. Está de un día, de 7 días, de una semana, los de 40 días, o de dicen algunos expertos que tienen que ver con la fisiología, que una persona no puede estar sin comer más de 3 o 4 días. Sin agua sí. Sin agua sí. Perdón, ¿cómo es la cosa? Puede estar sin agua, puede estar con agua, pero sin comer no. No, al contrario. Puede estar sin comer mucho tiempo, sin agua. Es un debate y tiene que poner su punto. Okay. La cosa es que usted puede estar sin comer, pero sin agua no. ¿Okay? Por eso es que yo entiendo que Cristo realmente no comió, pero sí tuvo sed. ¿Me cayó otra vez? Okay. Y dice, y cuando tuvo hambre. Así
Así que yo entiendo que tuvo que haber bebido agua. Porque es imposible, según los médicos, que usted no puede estar tanto tiempo sin beber agua. ¿Okay? De igual manera, Moisés, 40 días, Elías, 40 días. Fueron casos específicos. Bueno, nuestro tiempo contemporáneo, Gigi también oró 40 días y yo 40 días. Así que hay hombres todavía contemporáneos que hacían eso y ese se nos fue ya. ¿Okay? Otra cosa que en el libro de Mateo y en Isaías 58 y Zacarías, capítulo 7, fíjense que aunque se convirtió en una práctica, Dios tuvo que de alguna manera corregir esa práctica. Porque cuando uno lee el libro de Isaías 58, no sé si lo tienen ahí. Ok. Y Zacarías capítulo 7. Okay. Usted va a ver que Dios le dice al profeta, dile al pueblo que el ayuno que están haciendo no es el que yo demandé. Que aunque el ayuno que se hacía el pueblo tenía unos efectos para mí, donde Dios se manifestaba, ¿okay? Para mí el ayuno provocó en ese momento donde el pueblo se humilló en ayuno, Dios se manifestó de alguna manera que fuera, ya sea para defender, ya sea para revelar alguna visión, para revelar algo de parte de Dios. Pero hubo un momento que el pueblo empezaba a hacer ayuno rutinario y Dios no le agradó eso y le dijo al pueblo, mira, ese no fue el ayuno que yo pedí. Yo concluyo, leyendo este Isaías 58, que por lo que Dios les reclama a ellos que no están haciendo, ese debe ser una de las razones para pagar una ayuda. Ustedes no están atendiendo a los pobres, ustedes están maltratando a sus hermanos, ustedes están haciendo un montón de cosas que no es de una persona que está ayudando. Eso es lo que yo entiendo. De alguna manera el ayuno tiene que provocar algún cambio en nuestra vida, pero por otro lado entiendo que el ayuno no debe estar haciéndose solo, sino acompañado con la oración y la palabra. Esto es lo que yo creo. ¿Okay? Y uno dice, pero Jesucristo no ayunó nada más que los 40 días. Bueno, en el capítulo no me acuerdo ahora qué más, Mateo, sí, no sé si me acuerdo ahora. La cita es cuando los discípulos de Juan le preguntan a Jesús, oye, los discípulos de Juan o ayunan y tú no ayunas. Y él dice, ¿acaso estando en novio se ayuda? Pero entonces luego él dice, pero cuando el novio se ha quitado, entonces ayunará. Y yo lo que entiendo, como también entiendo lo de la sangre de Jesucristo en la vida de él, que uno se pregunta, ¿y cómo Cristo podía perdonar pecado si la sangre no había sido derramada? Porque en él estaba la sangre que iba a ser derramada, por lo tanto podía perdonar pecado. Estando Jesús en vida, quizás no te daban ayuda porque estaba aquel que iba a dar el poder para hacer un milagro que iban a hacer, pero estando él fuera, ya quitado, entonces tenía que ayudar. Tan así que en el capítulo 6 de Mateo, con el Sermón del Monte, el Señor pone el ayuno en la misma a igualdad a la oración y las ofrendas. Capítulo 6, 16 habla del ayuno, capítulo 6, 6 y capítulo 6, 12 son los otros versos. Y miren cómo dice él, no dice si ayunáis, dice cuando ayunéis. Así que me parece que es algo que ya el pueblo está practicando, y quizá en eso estamos de acuerdo el pastor y yo, que yo creo que es una práctica, pero cuando esta práctica se hace con propósito definido, en oración, porque yo no puedo, por lo menos yo entiendo que el ayuno no es esencialmente para dejar de comer, porque el ayuno lo que significa es dejar de comer, eso es lo que significa el ayuno literalmente, dejar de comer. Pero desde el punto de vista bíblico entiendo que el ayuno no solamente dejar de comer, tiene que haber algún propósito por el cual yo voy a sacar este de ayuno. Si no lo hay, entiendo yo que, no sé, sería como me vaya a ir a sacar la sangre y tengo que ir al ayuno. Porque grande ayuno
Hay gente que hacen ayuno ¿cómo se llama eso? De protesta. Hasta los presos. Vamos a darle comer hasta que no duele aquí. Huelga de hambre. Le llamo. ¿Ve? Eso quizás, pues. Pero por lo que yo entiendo en la escritura, yo creo que el ayuno acompañado por algún propósito definido por la cual yo quiero que Dios haga algo y oro en ayuno, creo que es efectivo desde la vida espiritual. En una ocasión Jesús le dice a los discípulos: este es el fácil de tomarse un ayuno. Así que me parece que hay algo místico en esto del ayuno. Es decir, si no hay oración de ayuno, este género no va a salir. Eso es lo que yo entiendo, de que el ayuno sí tiene algún efecto espiritual en la vida de uno. Y si me permiten, si nosotros creemos que somos tripartistas, que somos compuestos de tres esencias: cuerpo, alma y espíritu, no tenemos tiempo hoy, y que el alma es quien soy yo, ese es tu yo, ese es tu ente. Por eso le dice: el alma que pecar morirá. Así que el alma, ese es quien tú eres. Este cuerpo es el reflejo de esa alma. Dios, cuando sopló al hombre, sopló de su espíritu y vino a ser un alma viviente. El espíritu de Dios está en el hombre, en ese sentido. Dios puso espíritu en el hombre. Así que el espíritu que está en el hombre se conecta con el espíritu de Dios para tener relación con Dios. El alma es la que está ahí, que soy yo, que necesito, que siempre deseo, que siempre anhelo. El cuerpo representa aquella parte física nuestra que se conecta con lo material. Según la escritura, este cuerpo siempre está tendiéndose a los deseos de la carne y busca los deseos de la carne. El espíritu trata de buscar los deseos de Dios para que este cuerpo no busque los deseos de la carne y no se deleite en ella. Si yo ayuno, si yo ayuno, yo estoy afligiendo la carne. Y al afligir la carne, de hecho la expresión afligir significa golpear, maltratar. Claro, es una palabra muy fuerte, pero lo que estoy haciendo es que yo estoy subyugando la carne en el ayuno, no dándole lo que ella desea. Y al yo sostener esa carne en sumisión y no dar lo que ella desea, mi espíritu que está dentro va a actuar fuerza y va a controlar mis deseos carnales en esa manera. Y puedo estar más unido con Dios. Yo creo que el ayuno y la oración y la palabra deben estar juntas. Y debe de haber algún cambio positivo en la vida de uno si uno ayuda correctamente. Si uno ayuda con propósito. Por eso Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes no se pongan bien tristes, como estoy ayudando, tú sabes. Y no, báñese, que nadie sepa lo que estás haciendo. Esto es algo tú y yo, tú y Dios. Nadie tiene que saber. A veces la iglesia, ¿cuántos ayudan el domingo? Y es un hermano que usted hace su lado, es que lo hace. Pero no tampoco haga. Yo levanté, hermano, no levantó, yo sí. Porque entonces ya el propósito es otro. Ya el propósito es otro. Así que me parece que el ayuno tiene, si es un propósito de donde yo quiero que Dios me dirija, me guíe. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Cuando mientras oraban y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: separaron a Pablo y Bernabé. Luego ayunaron y oraron y le pusieron la mano y le enviaron. Así que se ve el ayuno en varias ocasiones de la Biblia donde el pueblo o los individuos de alguna manera ayunó por alguna razón, por alguna situación, y Dios se manifestó, obró en la necesidad que tenía. Pero claramente el ayuno sí tiene un efecto espiritual en ese sentido. Y aunque se pueda convertir en una práctica, pero la práctica tiene que ser con mucho cuidado, mucho propósito, porque Dios mide el corazón nuestro y lo va a hacer. Okay. Muchas gracias. Bueno, déjame setear esto 20 minutos. Permítame un segundito lo que cierra aquí. Ya escuchamos una
Ya escuchamos una, ¿cómo le llaman? Eso mismo. Escuchamos la primera ponencia y pues yo pues por supuesto, si yo estuviese de acuerdo no fuera un debate. Okay. So, yo lo que quiero es presentar por qué es que no solamente, bueno, yo voy a llegar a una conclusión y se la voy a decir cuando termine mi presentación, pero yo quiero que tomen en cuenta lo que dijo el pastor, pero no cierren su corazón a lo que yo les voy a decir. Amén. Cuando estamos hablando del ayuno, hay unos datos importantes que debemos saber sobre el ayuno, y el primero es que el ayuno no es una práctica exclusiva del cristianismo. Todas las religiones del mundo, la mayoría, practican el ayuno. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo de una manera intrínseca. El ayuno no pertenece al cristianismo. Es una práctica que se ha venido llevando a cabo por muchos años, miles de años. Otro dato importante es que hay muchas personas que quieren hablar, me gustó la manera en que el pastor dijo la palabra, en el significado más estricto de la palabra ayunar, es dejar de comer. Que hay muchas maneras de ayunar. Esto yo lo saqué de un website de unas personas que creen en la guerra espiritual y que se necesita el ayuno y todo esto. Dicen que se puede ayunar de toda comida por muchos días, de una sola comida del día, de tomar jugo solamente. Se puede ayunar, abstenerse de cierta actividad o de placer del televisor. Si no tenemos nuestros términos claros, no podemos establecer doctrina en cuanto a esto y no podemos establecer enseñanza clara. Primero, uno puede decir yo voy a ayunar de las 10 para abajo, voy a desayunar primero, porque la misma palabra dice desayunar. Cuando se ayuna es que no se come. Quiere decir que ninguna de estas, porque la palabra en sí quiere decir abstenerse de comer. No hay muchas maneras de ayunar, hay una sola manera de ayunar y es dejando de comer. Quiere decir entonces que el ayuno de Daniel, tan famoso, que ya todas las iglesias lo han adoptado, es más bien una dieta. Cuando buscamos en la Biblia, lo que Daniel hizo fue que se puso a dieta. Aun cuando estuvo las tres semanas, Daniel estuvo a dieta. Porque no dice que dejó de comer de todo, sino que dejó de comer todo manjar delicioso y dejó de comer carne y vino, pero sí seguía comiendo legumbres. Entonces, lo que yo quiero que nosotros tengamos claro cuáles son los términos. Si nosotros vamos a tener una enseñanza en la iglesia, tenemos que tener los términos claros. ¿Qué es ayunar? Dejar de comer. Si usted quiere llamarle el ayuno de Daniel, llame el ayuno de Daniel, pero usted le puede decir a un perro que es gato y llamarlo misifú o lo que sea, sigue siendo perro, no importa cómo tú lo llames. Ok, entonces el ayuno, más bien vamos a llamarle la dieta de Daniel, porque los términos importan. Próximo es que el ayuno sí es bueno. Yo no vengo aquí a desacreditar el ayuno porque sea malo. Y vengo a hablar mal del ayuno porque sea malo. El ayuno sí es bueno. Es bueno para la obesidad, los procesos gripales y gastroenteritis. Es una palabra muy grande de gastroenteritis. La diabetes del adulto, la hipertensión, las alergias, la insuficiencia cardíaca y las enfermedades reumáticas mejoran considerablemente si usted tiene una rutina de ayunos cada periodo de tiempo. No vaya ahora a ayunar que después me le dé algo. Usted vaya donde su médico y le pregunta. Yo encontré esta información, si usted necesita saber cuáles son las fuentes de donde yo lo saqué, pues yo lo doy después de que terminemos con él. Ahora bien, lo que nos importa a nosotros es qué dice la Biblia sobre la Biblia. Y como dijo el pastor, solamente existe un ayuno exigido por ley, que fue que el pastor no dijo, que es afligir el alma, que es sinónimo en términos religiosos de ayunar. La primera vez que se escuchó o que se leyó el término ayuno fue en Jueces capítulo 20 verso 26. Lo que estuvimos aquí para el estudio de Jueces fue cuando el pueblo de Israel estaba peleando contra la tribu de Benjamín, creo que era, y ellos como que perdieron la batalla y tenían un dolor tan grande y se pusieron y ayunaron y se metieron en silicio, que era la costumbre en aquellos tiempos. Lo que tenemos hasta ahora es que la Biblia solamente manda un solo ayuno y es el día de expiación. Es un día de tristeza por el pecado, y Dios ese día, de una manera tipológica,
cubría el pecado del pueblo con la sangre del cordero, de los corderos que se mataban por la expiación. Ahora bien, bíblicamente solamente existen dos ayunos, dos nada más. El primero es el ayuno causado por la imposibilidad de conseguir alimento, partiendo desde la premisa que la palabra ayunar quiere decir no comer. En esos ayunos está los 40 días que Moisés tuvo en el Sinaí, el ayuno de Elías, el de Jesús en el desierto, y ciertos ayunos que Pablo nos habla en 2 Corintios 6, 5. ¿Qué tenemos hasta ahora? No hay ningún ayuno que sea obligatorio en la Biblia, solamente uno, el día de expiación. Hay solamente dos ayunos, el que es provocado por la necesidad y el que es provocado de una manera religiosa. Y aquí tenemos unos cuantos, el pastor nos enseñó unos cuantos versos que tenían que ver con eso. Había todas esas citas, que son prácticamente las mismas que tenía el pastor, todas esas citas tienen algo en común. Y es que cuando se hacía, o estaban en problemas, o estaban en dolor, o estaban en desesperación, nadie ayuna en gozo. Nadie ayuna porque está contento. Ayunan porque, o en el caso de Nínive, nos van a destruir. Entonces ayunaron. En el caso de Esther, van a destruir el pueblo. Entonces ayunaron. ¿Me entienden? Entonces, en el contexto bíblico del Antiguo Testamento, nunca se ayuna en tiempo de gozo, que fue lo que Jesús enseñó más tarde en el Nuevo Testamento. Ahora, en el ayuno en el Nuevo Testamento, los ayunos de Jesús fue solamente uno. Jesús solamente ayunó, bíblicamente solamente Jesús ayunó una sola vez. Y fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar. No, fue llevado al desierto para ser tentado. El propósito de Jesús en ir al desierto, primero que no se desprende el verso bíblico que Jesús quisiera ir al desierto, sino que fue llevado por el Espíritu al desierto con el propósito de ser tentado, ni siquiera para ayunar, pero a falta de comida tuvo que ayunar. Y después más tarde la gente decía de Jesús, y Jesús mismo fue el que lo dijo, que la gente decía, pero viene el Hijo del Hombre que bebe y come, y dice que es un comilón. Eso quiere decir que Jesús no se conocía por ayunar. Si buscamos en todos los evangelios nos damos cuenta que Jesús sí se conocía por orar. Jesús oraba, la vida de oración de Jesús era una intensa y una constante, pero no por ayunar. Y están los ayunos de los apóstoles. Aquí están todos los ayunos que se mencionan en el libro de los Hechos. En ninguna de estas instancias usted va a ver que hay una imposición del ayuno. O sea, no es que los apóstoles dijeron tienen que ayunar, sino que cuando nosotros estudiamos esto a la luz del contexto cultural, estamos hablando de una gente que estaban acostumbrados a hacerlo. De igual manera, nosotros no podemos tomar estas instancias y ponerlas como si fueran una norma, porque si vamos a tomar todo lo que hicieron los discípulos, los apóstoles, como una norma doctrinal, entonces tendríamos que tener una hora de oración, porque ellos cuando fueron a sanar, cuando se sanó el paralítico del templo, era en la hora de la oración. La Biblia dice que ellos fueron a orar a la hora de la oración. Y nosotros entendemos en el Nuevo Testamento que no hay ninguna hora de oración, era parte de la cultura judía. De igual manera, si fuéramos a tomar las acciones de Israel, como si fuéramos a tomar las acciones de los judíos como que son normas, entonces tendríamos que escoger nuestros líderes a suerte, porque ellos escogieron el que iba a suplantar o el que iba a venir en lugar de Judas, lo tomaron por suerte. Tengo que entender entonces que eso era parte de la costumbre. Y estamos hablando de un grupo de judíos que Cristo llamó a que formara la iglesia, pero seguían siendo judíos, seguían con sus costumbres. Ahora vamos a ver qué es lo que dicen las enseñanzas de Jesús. Vimos que están los ayunos de los apóstoles y están los ayunos de Jesús. En ninguna de esas se pone de una manera impositiva. ¿Qué dice Jesús sobre el ayuno? Y aquí es donde vamos a lo que yo les quiero traer en mi posición. Jesús habló sobre el ayuno y dijo: cuando ayunéis, nuevamente, si vamos al contexto cultural, Jesús le estaba hablando a gente
que por lo menos una vez al año se le exigía ayunar. Aparte de todos los ayunos que ya se le habían impuesto por la costumbre y las cuestiones que venían pasando. Por ejemplo, cuando Esther ayunó, se hizo una fiesta y ahora todo el mundo ayuna ese día. Pero era parte de la costumbre, no habían sido impuestos por Dios. Jesús cuando dice, cuando ayunéis, no es un endoso al ayuno, sino que está hablándole en el contexto cultural. Ustedes van a ayunar porque ellos van a ayunar. ¿Por qué? Porque primero la ley les pide por lo menos uno, aparte de todo lo que la tradición les exige. Cuando ayunen, no seáis así y asado, hipócrita. La idea central de esto no es el ayuno, como de igual manera no es la oración, sino es la actitud del corazón. Cuando leemos el Sermón del Monte, especialmente cuando se habla de la oración y el ayuno, de lo que está hablando Jesús es de la actitud del corazón que se debe tener cuando se hacen estas cosas, en el contexto cultural en el que se hacen. Estamos hablando de un cuerpo de judíos. La pregunta del ayuno. Vinieron donde Jesús le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los de Jesús y los de Juan y los fariseos sí ayunan? Jesús nunca dijo, no, es que ustedes no lo han visto ayunando, pero ellos ayunan. No, Jesús está claro, no ayunan. ¿Por qué no ayunan? Pueden entonces los que están de boda tener luto mientras el esposo está con ellos. De lo que Jesús está hablando aquí es del ambiente de gozo del que le estaba hablando. En el Antiguo Testamento no se hace ayuno en tiempo de tristeza, porque la palabra que se utiliza ahí es penteo, algo así, que cuando dice tener luto, que lo que significa es estar triste. O sea, lo que Jesús está diciendo es, mientras yo estoy con ellos, hay gozo. ¿Por qué tienen que estar tristes mientras están de gozo? No puedes estar triste y de gozo a la misma vez, porque el ayuno simbolizaba, simbolizaba tristeza. De hecho, se le llamaba afligir el espíritu, afligir el alma. Pero cuando Jesús enseñó sobre la venida del Espíritu Santo, dentro del contexto de Juan 16, vemos que ellos estaban hablando, Jesús le está diciendo de que van a llorar, van a tener tristeza. Pero su tristeza se va a convertir en gozo después de la resurrección. Y termina diciendo, también vosotros ahora tendréis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará el gozo. Está hablando cuando el Espíritu Santo venga, cuando ya la resurrección se lleve a cabo, iban a tener gozo. Es el mismo contexto de gozo de que si el esposo está conmigo, pues entonces estamos en un tiempo de gozo. Jesús dijo, yo voy a volver a ustedes, van a tener un gozo que nunca se va a ir, nadie se lo va a poder quitar. De igual manera pasó cuando en el capítulo 14 Jesús está hablando sobre la venida del Espíritu Santo. Dijo, yo voy a venir a vosotros, en la persona del Espíritu Santo, por supuesto. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, Jesús está en nosotros. Para contestar entonces la pregunta, ¿cómo puede los que están de boda estar de luto mientras el esposo está con ellos? Si yo voy a creer lo que dice la palabra, Jesús está conmigo en la persona del Espíritu Santo de una manera más íntima que lo que los discípulos estaban con Jesús. Jesús les dijo, es mejor que yo me vaya. Es mejor que yo me vaya, porque si yo me voy, yo les mandaré un consolador que va a estar con ustedes y en ustedes. Quiere decir que después de que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, lo que nosotros tenemos con Dios, esa relación, es aún más íntima. Eso quiere decir que es una relación de gozo y nadie que está en gozo puede estar triste. Pero este es la pregunta, este es el verso controversial. Dice la Biblia, sabemos la historia, Jesús va del monte de la transfiguración, se encuentra con que los discípulos trataron de sacar un demonio y no pudieron. Entonces, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe con un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este debemos usar el con oración de Dios. Primero, si usted busca la Biblia, haga este ejercicio cuando llegue a su casa. Vaya a Bible Gateway, y usted busque el verso en la Reina Valera del 60, y busque ese verso en otras versiones. Y van a ser bien pocas las versiones que no omiten este verso.
porque el verso fue añadido más tarde en la historia y en otra ocasión podríamos discutir cómo fue que fue añadido, pero la verdad es que este verso no va con el contexto. Jesús hizo, primero, cuando leemos desde arriba, Jesús bajó y cuando le dijeron, mira este demonio, Jesús, si usted lee el contexto, dice, generación incrédula, ¿cuánto tiempo voy a estar con ustedes? Jesús está prendido en candela por la incredulidad desde el principio. Cuando llega aquí, le hicieron la pregunta y Jesús la contestó. Le dijo, ¿por qué no pudimos? Por vuestra falta de fe, porque no tienen fe. Eso va con el contexto, pero esto no, porque si no, entonces vamos a ver qué es el género del que está hablando Jesús. Para que quepa en el contexto, tendría que ser la fe, pero ya la Biblia nos dice en otro lugar que la fe solamente viene por el oír de la palabra. Si el género son demonios, entonces tenemos que buscar en la Biblia cómo es posible que Jesús dijera eso. Ya quedamos claros de que Jesús no ayunaba, ni sus discípulos. ¿Estamos claros? Pero cuando Él mandó los 70, dijo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre, sin ayunar. Porque ya dejamos claro de que ellos no ayunaban. Jesús le dijo, yo vi a Satanás que cayó reventar como un rayo del cielo. Yo les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo y nada os dañará. Le está hablando un grupo que no ayuda. El verso entonces debe leer así y el verso 21 debe ser omitido como está omitido en los manuscritos más antiguos. Entre más antiguo el manuscrito, más fidedigno. ¿Ok? Seguimos que me está acabando el tema. Beneficios espirituales. Y esto, yo sé que el pastor Wilfredo quizás no cree exactamente como esto, pero esto fue lo que yo conseguí, que la gente cree que se adquiere con el ayuno. Se recibe bendición, poder sobre el enemigo, tomar decisiones. Para tomar decisiones usted necesita ayunar, demostrar arrepentimiento, acercarse más a Dios, vencer la carne. Pero ya yo fui bendecido con toda bendición espiritual. Una musiquita que me va a dormir. Yo fui bendecido con toda bendición espiritual de acuerdo a Efesios 2. Número 2, poder contra el enemigo. La Biblia dice, y decidiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y es poder para ser testigos. Además de que Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. No hay ningún tipo de enseñanza que diga el que ayuna tiene poder sobre el enemigo. Para tomar decisiones, la Biblia dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará, nos conducirá a toda verdad y a toda justicia. Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La que dirige mis pasos no es, yo no necesito ayunar porque tengo el Espíritu Santo conmigo. 4, la benignidad de Dios es la que me guía al arrepentimiento. Demostrar arrepentimiento al omnisciente. Dios no conoce si estás arrepentido a menos que no lo demuestres. La Biblia dice en Romanos 2:4 que es su benignidad, su bondad la que nos guía al arrepentimiento, que aun si nosotros nos arrepentimos no fue porque nosotros quisimos y salió de una manera espontánea, sino porque Dios nos guía al arrepentimiento. ¿Qué nos acerca más a Dios? Mi vida está escondida en Cristo, le dijo Pablo a los colosenses. No puede haber una relación más estrecha que esa. Yo estoy con Cristo sentado en lugares celestiales. Y vencer la carne. El verso bíblico dice en Colosenses 2:20 al 23 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué os sometéis y vivís en el mundo? Bueno, déjame seguir del 21 de adelante. Tales como no manejes, ni gustes, ni toques. Cosas que todas se destruyen con el uso. Todas tales cosas tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No hay nada que usted pueda hacer. Tenemos que seguir luchando con esta carne y tratar de someternos a Dios. Usted se somete a Dios, entre más usted busca de Dios y entre más usted lee la palabra. Caminar en el Espíritu es caminar en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
y el ayuno no es un ejercicio espiritual. A diferencia de la oración, que es espiritual, usted lo puede hacer hasta pensando. El ayuno no, el ayuno es algo carnal, algo físico que se hace, no puede ser un alma. Mi conclusión es, que me acabó el tiempo, pero me regala un minutito lo que tengo. Mi conclusión es, la iglesia no debe practicar el ayuno religioso por la siguiente razón: no tienen valor espiritual. Ya lo leí. El ayuno no tiene valor espiritual, de acuerdo a la Biblia, no tiene valor espiritual. Apela al legalismo y al orgullo. Cuando leemos Isaías 58, ellos fueron donde Dios a reclamarle: ¿cómo va a ser si yo ayuné? Y Dios le dijo: pero no ayunes así para que yo te oiga. Pero apela al legalismo, porque yo ayuné, Dios me tiene que contestar. Y número 3, la Biblia no lo exige. Y si la Biblia no lo exige, yo no tengo que hacer nada que la Biblia no me exija. La Biblia dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Lo que está en la Biblia, lo que la Biblia me revela como una orden, eso es para mí. Pablo le dijo a los hermanos en Corinto: pero esto, hermanos, le he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. La Biblia nos insta a que nosotros no pensemos más de lo que está escrito. Lo que está escrito es ley. Lo que está escrito está ahí para nuestra edificación. Si fuera tan importante el ayuno en la vida espiritual, el apóstol Pablo desperdició una oportunidad preciosa cuando estaba hablando de la armadura de Dios. No la mencionó. Mencionó la oración, pero no mencionó el ayuno. Ninguno de los escritos, desde Romanos hasta Judas, se ve el ayuno como una forma de acercarse más a Dios, ninguna de estas cosas. Así que esta es la conclusión a la que yo llegué, de acuerdo al estudio que hice. ¿Ven? Ahora, en este tiempo, Pastor Wilfredo puede venir, si tiene cualquier pregunta, puede hacer cualquier pregunta. Por 5 minutos vamos a estar haciendo esto. Y si no, entonces entramos a la pregunta de la gente. Pregunta realmente no dejo. ¿Ah? Pregunta realmente no dejo. Venga acá para aquí. Sería una especie de interpretación o ver de una forma u otra los puntos que representan. Yo insisto en mi experiencia personal. Yo sé que si no está conmigo, yo tengo una convicción certera de que Dios está conmigo y que yo sienta lo voy a hacer estar conflicto, todas esas decisiones yo las creo. Mi experiencia personal es que yo he ayunado y han sido efectivo en mi vida. Yo no le puedo decir más nada que eso. El hecho de que no se diga, que no se especifique de tal manera, yo creo que ya era algo que el pueblo necesitaba hacer, que no había necesidad de enseñar. Quizá por eso no se repita. Hay un texto que se habla al último la parte que dice, lo último, la conclusión de Las seis conclusiones. Ajá. No, las de redes. No es eso. Porque es de hecho, yo estoy de acuerdo. Eso yo lo digo ahorita. Si te ayuda por una cosa que no es realmente que tenga que ver con algo espiritual, eso es perder el tiempo. Pero hay unos textos que tú usaste antes. Que eran varios. Ok. Demostrar, yo no creo que uno demostrar arrepentimiento. No es para demostrar arrepentimiento. Yo dije que cuando uno quería arrepentirse, por lo menos en el pueblo de Israel, hacían el ayuno en una acción de arrepentimiento. Y con la fe en la carne, es lo que yo recuerdo ahorita, yo entiendo que con la fe en la carne, yo estoy sustituyendo la carne, someternos. Los puntos están bien interesantes. Los que trajo, poníamos a pensar, y es bueno. Y hasta cierta manera uno ve ese panorama y uno puede decir que no hace parte de la vida. Y podemos estar toda la noche, yo sí, yo no. Yo sigo diciendo, aunque me gustó lo que traje, yo voy a seguir ayunando. Ok, pregunta. Sí. ¿No vas a hacer pregunta? No. Ok, yo tengo.
si la Biblia no nos exige algo, es una buena práctica practicar algo que la Biblia no nos exige. Como te conté, hay cosas que la iglesia acostumbró a hacer y eran buenas. Y como eran buenas y funcionó, ¿por qué no hacerlo? ¿Van conmigo? Claro, si el Señor no le exige, pues, lógicamente, siempre decía lo que yo no tengo que hacer. Pero por las experiencias bíblicas, los efectos que hubieron, me parece contrario. Yo voy a practicar. Porque si funcionó para ellos, debe funcionar para mí. ¿Vas a hacer otra pregunta? Sí, sí. Ok. ¿En qué, si es que existe algún momento dentro de todo, porque la Biblia sí habla mucho, en el Antiguo Testamento especialmente, en algún momento de todas esas que se ayunó, se hizo sin un espíritu de humillación? Sí se hizo. Si no hubiese habido ayuno y se hubiesen arrepentido de corazón, y hubiesen contristado su corazón, Dios lo hubiese perdonado de igual manera. Entonces, el ayuno era parte de la costumbre. Es que yo entiendo que cuando Dios establece el ayuno de respiración, para mí, el pueblo vio eso como una buena acción para hacer. Y lo acostumbraba a hacer. Y la cosa es, sea que Dios lo dijo o no, porque acuérdate, hay muchas cosas que la Biblia no dijo. Y pues tengo que conjeturar hasta este punto. Oh my God. Pero la Biblia nos llama a no pasar más allá de lo que está escrito. No. Bueno, lo que la Biblia condena es añadir lo que él ha dicho de la palabra. Pero hay unas cosas que están como una experiencia a través de toda la Biblia. Hay más de 80 versiones que hablan del ayuno. Y de alguna manera el ayuno, o sea, trajo unos efectos positivos para el pueblo. Y aunque Dios no lo ordenó, y quién sabe si lo había ordenado como parte del pueblo, porque no sabemos, solamente se habla de Levítico. Pero el hecho de que Dios reclame el tipo de ayuno que están haciendo y corregir es porque aparentemente tiene alguna relación entre Dios y el pueblo. Porque Dios tiene que descubrir, no, mira, ese no es el ayuno que yo pedí. Dice en Isaías, ese no fue el ayuno que yo pedí. Entonces, aunque no lo dice, de alguna manera u otra, parece que Jesús, Dios, de alguna manera sí, está operando sobre el pueblo. Y yo me baso en el hecho de que si el ayuno funcionó, no solamente para arrepentimiento, porque en un momento tuvieron que pedir dirección. Y yo sé que esto es todos los días, pero yo en la iglesia oró. Daniel oró, ilumíname, yo no entiendo lo que va a pasar aquí. El pueblo oró ayunó porque vieron, van a atacar, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos? Y hubo dirección. Y aunque yo estaba viendo en los pueblos, era Jehová todo el pueblo que está en los pueblos, pero hubo un momento en que el pueblo los ayudó. Y en el mismo Nuevo Testamento, o sea, que la iglesia ayudó para montar a Pablo y así la ministrar. O sea, me parece que no sé si la palabra mística cabe, pero hay algo como espiritual. Pero la Biblia no lo establece. No, como tampoco establece la oración. La oración no la establece. Él habla de que él corrió la oración por la forma que lo están haciendo los discípulos, la corrige. Pero la Biblia sí dice orar en todo tiempo, bueno, orar sin cesar. O sea, pero nunca dice ayunar de vez en cuando. No lo dice. Okay. Pero se ayunó y Dios oraba. Okay. Entonces, ¿alguien que tenga preguntas? Yo. ¿Alguien tiene la pregunta para él o para mí? Pues lo que pasa es que comienza donde el pastor y termina con lo suyo, porque cuando dice que se estableció en la creación, en el libro de Levíticos, ese día solamente, pero el pueblo lo tomó como costumbre. Hoy en día, a la fecha actual, hacemos parte de esa costumbre. Inclusive lo que me llama la atención es un pastor hoy supuestamente muy exitoso por donde está,
donde ha remitido a Dios, el pastor Jensen, que habla del libro de los 21 días, él y su congregación, cualquiera que sea el número, yo también les compré el libro para ver qué onda con el ayuno ese, y ellos todos los años, siempre al principio del año, se les puso mandatorio los 21 días de ayuno. Hay gente que tiene más de 21. ¿Qué onda con esto mandatorio de la vida? Lo vamos a poner simplemente como una costumbre, o como que el hombre, lo que a mí me llama a pensar es que quienes lo hacen, y con todo respeto, a mí me gustaría, por eso, pero a mí me cuesta un trabajo enorme, quienes lo hacen y defienden ese punto de haber recibido el beneficio de su sentimiento, así no está establecido. Me parece que el Señor dice, no está establecido, pero yo lo he hecho. La Biblia no me dice que lo haga, tampoco me dice que no lo haga. Eso debo discutir eso. No me dice que lo haga, pero el hecho de que me digan que tampoco lo haga, tiene que respetarlo. No, yo estoy preguntando, usted lo preguntó a él. La Biblia no lo establece, pero tampoco es que no lo haga. Sí, ok, pero entonces no se puede pedir de la gente. Si la Biblia no dice, háganlo, Jesús nunca lo estableció, los discípulos nunca lo establecieron, ¿dónde tiramos la línea? ¿Cuándo es que la hermenéutica nos enseña que dónde fue que apareció esa ley de hermenéutica, que mi experiencia o la cultura es la que dicta cómo se interpreta las escrituras? Pueden venir haciéndolo 1.000.000 de años, eso no dicta doctrina. La doctrina se dicta con lo que está en la Biblia, y eso es para intérprete. Yo decir, quizás Dios lo dijo y no está escrito, pues entonces yo no puedo pensar que Dios lo dijo. Yo me someto a lo que está escrito. Y lo que está escrito dice que Jesús no ayunó. Él ayunó solamente una vez por cuestiones que tenía que ayunar, porque ¿qué iba a comer allí? Nunca lo enseñó, nunca lo instó, nunca le dijo a los discípulos que lo hicieran, nunca los discípulos lo impusieron en las iglesias. No es una doctrina, no es como la oración fue incesante. Le dijo, hay que orar. Los discípulos decían, hay que orar. El que está enfermo, haga oración. El que está triste, haga oración. La oración sí, pero el ayuno no es una imposición. Entonces, si yo le permito a alguien imponerme un ayuno o decirme que el ayuno se debe hacer, aunque la Biblia no lo exija, a quien más le permito que me imponga cualquier otra cosa. Cuando me quieran imponer un sacrificio, mato una paloma los jueves por la tarde. Es parte de la costumbre judía también. Pero eso ayunó porque no había. Eso ayunó porque, bueno, de acuerdo al verso bíblico, además Jesús, si a Jesús le hubiese preguntado, quizás decía que no, que yo no voy para allá. Pero el Espíritu se lo llevó para que fuera tentado, no para ayunar. Pero en el desierto, ¿qué come uno? Pero él tenía el poder de convertir una piedra. No solamente en pan, sino pan con jamón y queso. Pero no lo hizo. Entonces, si Jesús no lo hizo, o sea, aquí está, usar la imaginación es útil. Pero que Jesús no lo hizo. Que no convirtió él pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Porque si ayunó. Sí, es lo que yo digo. Él pudo haberlo hecho, pero que ahí dice ayunó y tuvo hambre. Y lo que usted dice, tuvo hambre y con hambre puede vivir varios días. Eso no lo refleja lo del alma. Pero sí él pudo haberlo hecho, pero sí. Esto va a seguir hablando. Porque por otro lado, hablando de hermenéutica, cuando un evento se repite, o evento o alguna acción que el pueblo hace, por ejemplo, hablando del ayuno, no es que es una doctrina cosa, pero es algo que se repite, se puede convertir en algo que es costumbre de la iglesia y como algo que se puede hacer. Yo en mi año de pastoral nunca tienen que ayunar. No, esto es algo que ustedes si quieren lo hacen. Esto quiero estar bien claro. Pero sí le digo que en mi experiencia personal no lo voy a decir la Biblia. Porque la Biblia está por encima, pero hay unas cosas de esa Biblia que yo tengo que hacerla y buscar que esos efectos que creo que hay me pasen a mí. Porque entonces, y yo entiendo que por lo que dice la Biblia, y en mi experiencia yo he ayunado por situaciones, sabiendo que Dios me guía y todo, pero yo llevo por situaciones de Egipto, donde Dios ha obrado, precisamente en esa situación que yo tengo. Y en mi experiencia personal, esto es la forma que yo lo veo, como yo presento ahorita el caso de que este cuerpo es siempre atraído a los deseos de la carne, y de alguna manera yo tengo que someter esto, y así es que yo entiendo que el ayuno somete el cuerpo.
porque a pesar de que Cristo está en nosotros, la mente fue lavada por la sangre de Cristo, pero no hay un lavado de cerebro. Y hay muchas cosas que tenemos que luchar con ella. Y una manera que yo, por lo menos en mi experiencia, es que yo ayuno y siento cierta libertad del espíritu más, no sé, y no estoy minimizando las bendiciones que Dios me da en el culto, pero he visto como Dios ha obrado en mi vida. Mi ayuno más fuerte, que yo entiendo, que yo siento, eso soy yo, es cuando ayuno en el trabajo. Y yo veo que yo estoy en el mismo infierno, o sea, donde yo estoy en la iglesia, tranquilo, puedo sentarme, puedo descansar, estoy luchando en la misma jaula del enemigo y de alguna manera yo como que hago un fronte contra el enemigo en ese sentido. Y esto nadie lo sabe, ahora usted ya lo sabe. Sí, el mundo entero te está viendo. No, pero porque quería enfatizar que esto no es para pregonar lo que uno hace, pero y yo he notado porque en mi experiencia personal de mi vida espiritual que yo siento como que una fuerza mucho más espiritual cuando ayuno en medio del trabajo, en medio de todas las tentaciones, siento como que también cuando estoy en la iglesia es bien bueno, tranquilo, nadie está molestando a nadie, aquí hay aire acondicionado, muy asiento, bueno, pero está bueno, no aquí, pero en el templo, ¿sabes? Pero, ¿sabes? No sé, los puntos que traes están buenos y tienen bastante peso, pero mi experiencia en ese sentido Pero usted sabe que la experiencia no puede ser la guía para una buena hermenéutica. bueno, mi experiencia ayuda a mis convicciones. Vamos a hacer algo, vamos a hacer ya otro debate sobre qué es lo que significa la experiencia dentro de la vida del cristiano, porque yo tengo que diferir, la convicción no parte de la experiencia. Pero anyway, si no empezamos, ese es lo que dejamos para otro día. Pero este es mi punto de vista. Yo creo que usted debe ayudar. Yo quisiera poder hacerlo, pero tengo un problema. Pero no sabe qué pasa. Yo estaba leyendo, y fíjate, cuando empecé a leer esto, esa es la cuestión, cuando usted empieza a estudiar, y no me había dado cuenta cuán beneficioso es el ayuno para el cuerpo. Le garantizo algo, Dios quizás no le conteste la petición, porque es que el ayuno no es una huelga de hambre. ¿Por qué es que se ayuna? Si yo, por ejemplo, vengo y digo, yo ayuno porque tengo un problema, entonces, ¿por qué hay que maltratar el cuerpo para que, o no maltratarlo, pero porque hay que afligir el alma para que Dios me resuelva el problema? ¿Entiendes? Ahí es donde yo digo, hay algo malo con el ayuno. Porque se está haciendo, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del ayuno? Es más, tú haces 3 minutos de closing statement y después yo hago el mío y terminamos. Porque es que hagamos lo mismo. No, pero termino, nadie lo va a interrumpir, termino. No, es que hagamos lo mismo. Yo voy a ayudar porque tengo un problema, pero es que los pueblos Israel tuvo un problema y ayunó. Exacto. Y ellos tienen el Espíritu Santo dentro. ¿Quién? El pueblo de Israel. Bueno, pero Dios estaba con ellos, Dios estaba con ellos. Pero, ok, entendemos la diferencia en dispensación, en que ahora Dios vive en mí Ok. y yo tengo poder, tengo bendición y tengo todo lo que necesito. Vamos al nuevo. Cuando los apóstoles en Hechos, ¿estaba Cristo con ellos? ¿En el libro de Hechos? Sí, estaba. No. Vamos, estamos hablando literalmente está con ellos. Literalmente, Sí. Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes. No, literal. Literalmente Jesús dijo, yo voy a estar con vosotros. Que si él estaba con ellos, literalmente. ¿En carne? En carne, sí. No, en carne no. Ok. Cuando estaba con ellos, él estaba con ellos, pero por tanto, está el poder completo ahí con ellos, haciendo lo que hacía. Y aunque ellos están en el Nuevo Testamento, ellos ayunaron. Y Cristo estaba con ellos. Y ayunaron. Entonces, Y eso establece doctrina. perdón, no es que establece doctrina, es que veo una secuencia. Okay. Pero ok, sí, no, y el contexto cultural no les exigía a ellos, como parte del pueblo de Israel, porque eso fue también porque se buscaron tantos problemas, porque ellos no, habían cosas en las que no se sometían y les dio problemas. Eso fue la iglesia en Turquía. Eso fue la iglesia en Turquía, que ya los gentiles ya estaban acá reunidos. Pero los apóstoles eran judíos.
Oh, sí, claro. Entonces el contexto cultural pesaba. No, es que no, para mí no es cultural. Para mí no es cultural. Para mí que el pueblo de Dios vio como una buena práctica el ayuno. Por lo que Dios hizo en el día de expiación. Espérate, yo creo que a ver qué pasa, hacemos ayuno, pasa esto. Es lo que yo saco. No hay ninguna base bíblica, ni en contra ni a favor, que sí o no. Solamente vemos lo que se practica. Y lógicamente no podemos decir cultural o no, porque lógicamente es cultural, porque la iglesia nace del judaísmo. No hay, o sea, no nació del comunismo, nació del judaísmo. Y a base de esa convicción que los judíos tienen, es que la iglesia nace. Y seguimos esa práctica. Con excepción de algunas cosas que le prohibieron a los gentiles, no hacen unas cosas que ellos entendían, no, esto sí no vamos a transar con ellos. Pero nunca lo impusieron, era tan importante que... No, es que yo nunca dije que es importante. Ok, sí, pero los apóstoles, ok, y terminamos ahora con esto. Los apóstoles consideraron bueno, estoy tratando de seguir su línea de pensamiento, consideraron buena la práctica, pero nunca la instaron. Era tan buena que nunca la instaron. Es que se lo veo de imposición. Yo nunca dije que era imposición. No, y yo creo que usted no cree que sea imposición. Yo creo que es algo personal. Yo lo que quiero es que veamos todas las vertientes. Bueno, por eso. Es que Pero, anyway, ya vieron la diferencia. Hay dos puntos de vista. Desde el punto de vista tiene un valor espiritual el ayuno. El punto de vista mío que tiene un valor y estamos de acuerdo física. Rubén, cuando usted dijiste, yo creo que debemos de ayunar. Y es lo que yo creo. Es lo mismo, estamos en lo mismo que debemos. La única es donde no estamos es que es una imposición. Y yo tampoco digo que una imposición, estamos bien. Y no hay beneficio espiritual. A mí ya establecida la diferencia, estipulamos la diferencia. Pero okay. usted busque en su vida. Usted busque en su vida. O ayune un par de días a ver qué pasa. Amén. Ya. La práctica. Con propósito. Esa es la pero práctica. escúcheme, porque eso puede tornarse legalismo. Con cuidado. No. Usted no puede decir, yo voy a ayunar para que Dios me sane el enfermo. No. Porque entonces Dios se lo debe. Ya yo le pagué con un ayuno. Ahí es donde yo tengo problemas serios. Entonces, si yo digo, yo voy a ayunar para que Dios me ayude a resolver este problema y no se resuelve, no es que Dios te lo debe, Dios no te lo debe. Yo creo que si usted lo va a hacer, hágalo por el bien de su cuerpo. Es más, Y mientras tanto, mejore. es más, ni la oración es una vara mágica para mover a Dios. ¿Para qué? Para mover a Dios. La oración no es una vara mágica para que yo voy a orar y Dios me tiene que dar esto. Dios ¿Verdad? es un presente poderoso y soberano. Que Dios nos conceda una petición, amén, gloria a Dios. Pero yo no estoy orando para que Dios, mira, como... Cruciéndole el brazo. No, igual que la ayuno. Ya escucharon las dos versiones. ¿Sabe qué? Usted en su vida, usted haga un análisis de todo lo que usted escuchó. Yo creo, y quizás sería bueno, deberíamos hacerlo, tener una discusión sobre qué significa la experiencia en la vida de cristiano. ¿Qué significa la experiencia? O sea, lo que yo experimento, ¿qué quiere decir eso en mi vida como cristiano? Porque yo creo que el pastor puede aportar unas cosas que yo no podría aportar porque no va a ser objetivo en cuanto a ese tema. Porque yo creo que la experiencia es irrelevante en el sentido de que no importa que tú experimentes, la convicción es lo que importa, es lo que tú has creído. Y yo estoy seguro que él también lo cree de esa manera, pero la experiencia que yo pueda tener con algo no dicta doctrina, no dicta enseñanza. La Biblia se interpreta sola, sin mi interpretación y más. ¿Sabe lo peor que usted puede tener en su vida para su uso diario y para su estudio? Una Biblia que tenga el comentario de otro. Lea la Biblia, si usted necesita ayuda, vaya al comentario, yo no estoy diciendo que no lo haga, pero trate de buscar por usted mismo lo que la Biblia dice para usted. ¿Entiende? Porque el comentario, le ponen el comentario dentro de la Biblia, entonces usted cree que eso es lo que dice la Biblia. No, ese es el comentario del comentarista de esa Biblia. ¿Ok? Te amo. Y ya.
¿Saben qué? A mí me encanta este tipo de dinámica. Ojalá y se pudiera hacer más a menudo. Porque estamos viviendo un tiempo en el que la gente todo quiere terminar toda la bofetada. Pero, Sí, dígame. pero Sí, él me levanta la mano primero, hombre. Gracias. De verdad que lo felicito y es primera vez y tenemos experiencia en Colombia y parte aquí de la vida ministerial. Primera vez que yo veo un debate tan armonioso, tan fraternal, sin ofensas, donde se le da la oportunidad al creyente a mirar la verdad, no a través de lo que yo pienso, sino a través de la Biblia. Y es importante, de verdad, que esto que han hecho ustedes es tremendo y que ojalá se siga produciendo y se siga efectuando, no solamente en este caso, sino